Ya. Bien, buenos días. Ese aplauso era para el final, ¿verdad? Si salía bien la ponencia. Pero bueno, nos acompaña mi esposa, Susana Félix, y mis dos hijos, Mario Andrés, el mayor, ya tiene 20 años, el más pequeño acaba de cumplir sus 14 años. Está también por acá mi papá, está el maestro Domingo, y algunos de mis hermanos. Ese es mi papá. Bueno, agradeciendo la presencia de los profesores, que ya siempre están aquí con nosotros, y los formadores, lo voy a volar. Maestro William, me sorprende con su presencia, representando también a los compañeros que estuvimos aquí, que entramos como grupo de seminarista, el hermano de Monseñor Osoria, Luis Manuel, que fue compañero de nuestro grupo, agradeciendo también su presencia. El padre Gregorio, al lado de él, es mi hermano mayor, Gregorio Estacio. Entramos los dos al seminario en el 84 en el seminario menor y en el 87 aquí en el mayor. Agradezco también la presencia del padre Ramón, maestro de acá, que siempre nos acompaña. Bueno, y a todos, ¿verdad? A todos. Mi tema, esta iniciativa, el año pasado, estando yo como Augusto Bravo allá presente, estando yo como parte del consejo académico del seminario, en la reunión del consejo, recordando yo que el maestro Peralta, Ramón Peralta, sentado aquí entre nosotros, había celebrado sus 20 años con una misa aquí en el seminario. Entonces yo me dije, bueno, pero yo voy a cumplir 30 años el próximo año. No se me podía celebrar una misa. Y coincidiendo que la mayoría de los formadores hoy pasaron también, tuve yo el privilegio de tenerlos como alumnos, entonces surgió allí la idea de que hay otra forma de celebrarlo en universidades extranjeras, y entonces comenzó a gestarse esta idea de la Lectio Magistralis. Bueno, por eso se fue gestando y por eso estamos aquí presentes. Mil gracias por su presencia. El tema que nos reúne hoy en este día es el tema de la persona y la figura de Santo Tomás de Aquino. El nombre los tenemos metidos por los tuétanos. Pero ¿quién es esta figura? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué su grandeza? ¿Por qué la mayoría de las instituciones católicas tienen el sello del nombre, la vida, la historia de Santo Tomás de Aquino? Un gigante del pensamiento. En principio, Tomás de Aquino no dura más que unos 50 años, unos 49 o 50 años. Está ubicado allá en el 1224, 1225. Si decimos del 25 al 75 son 50 años, ¿no? Su biógrafo dice que muere a los 49 años. En el 75, 1275. Y uno se pregunta cómo un hombre puede hacer tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo se puede hacer tanto en tan poco tiempo? Estando Tomás de 5 años, su papá, su familia,
los encargaron al monasterio Montecassino como oblato. Se fue a vivir y a ser educado por los padres benedictinos. Y allí dura 10 años, de sus 5 años hasta el 1234, hasta sus 14 años. Yo pienso que en la literatura que he encontrado se le ha dado muy poca importancia a esos 10 años de formación en un niño desde los 4 hasta los 14 años, porque en un monasterio sabemos que en los monasterios benedictinos, con la disciplina del hora et labora, 8 horas diarias de oración, la maitinis, laudes, prima, sexta, tercia, nona, víspera y completa, todos los días 8 horas diarias, y entre hora, 1 hora de trabajo, 8 horas de trabajo y 8 horas para dormir. En ese hora et labora, donde el trabajo podía ser intelectual o trabajo manual de campo, los monjes pusieron a florecer la tierra. Ese estilo de vida para un niño, hay que entender que le estaban forjando una disciplina, le estaban forjando un seminario en una edad puramente temprana. Terminado él sus 14 años, es enviado a la Universidad de Nápoles. Él nació en Rocaseca, un castillo que estaba en lo alto como para una especie de avistamiento para defender lo que se llamaba el Montecassino, la abadía Montecassino, donde él recibió sus primeros 10 años de formación. Yo digo que se pone poca atención porque tomen en consideración que la abadía de Montecassino es la primera de las abadías benedictinas, fue la que fundó y en la que vivió San Benito Abad, San Benito de Murcia, que fundó 12 abadías. Y ahí en la abadía madre fue donde Tomás de Aquino, bajo la tensión de que por ser madre tenía que ser modelo para todas las demás, siendo la espiritualidad benedictina la que se encargó de formar y evangelizar todas estas naciones que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, por las fuerzas de la entrada de los bárbaros, godos, visigodos, vándalos, etc., quien se encargó de unificar y educar y evangelizar fueron los monjes benedictinos. Bueno, hay un poquito ahí de historia, quisiera no meternos mucho en eso, ¿verdad? Esa unión de la iglesia a partir de Carlos Magno, que me llevaría un tiempo lindísimo, pero me robaría tiempo para otras cosas. Tomás de Aquino, cuando tiene 14 años, es enviado a la Universidad de Nápoles, donde comienza sus estudios generales, donde podía recibir el título para ser profesor. Y de hablar de estudios generales, se está hablando ya de un nivel universitario. Se cuenta que allí comenzó sus primeros contactos con Aristóteles y tuvo allá desde sus 19 años hasta desde sus 14 años hasta sus 19 años. Entonces, ese tiempo habría también que ponerle atención porque, según dicen los expertos, comenzó su contacto con Aristóteles. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de Aristóteles comienza a conocer Tomás? Ese Aristóteles que venía en latín y que venía en Francia, que venía en Italia, en Roma, y que también vino a Francia cuando él entró a Nápoles. ¿Qué tipo de Aristóteles es el que está recibiendo? Como no habían todavía llegado lo que era el Aristóteles propiamente de los judíos y de los musulmanes, como lo trabajaban, que era propiamente la metafísica, hay que entender
que viene el Aristóteles de Porfirio y los comentarios a la Isagoge de Porfirio de Boecio. O sea que el Aristóteles que le viene en ese tiempo es el Aristóteles del problema de los universales. Los santos y no santos se habían debatido de frente al tema de los universales, si a Dios había que aceptarle que para poder crear tenía que tener lo que se llama estar sometido a conceptos universales, que Dios mismo no podía quebrar, como presentó Pedro Abelardo y el mismo San Bernardo. De repente, San Pedro Damián le hace la guerra en ese problema de los universales a lo que se llama Pedro Abelardo, porque entiende que Dios no puede estar sometido. Dios es libertad. Dios hace lo que quiere. Y según San Pedro Damián, si Dios dijera que todo lo que existe no haya nunca existido jamás, lo que es imposible para nosotros pensar, porque nosotros pensamos que después del palo dado, ni Dios lo quita. Entonces dice Pedro Damián, lo quita, y incluso el problema es que nosotros estamos limitados para pensar, pero Dios es infinito e ilimitado para pensar. Dios es capaz de quebrar incluso el principio de contradicción. No voy a decir que es la teología más aceptada de Dios, pero bueno, era una forma de querer liberar a Dios entre lo que eran las posiciones racionalistas de Pedro Abelardo, que tomaba posiciones sumamente fuertes, diferenciando la Trinidad de Dios, separando la unidad de Dios, donde prácticamente el Hijo no era consustancial, sino más bien como un concepto, no era sustancia del Padre. Y el hacer del Padre no era el uno, sino que había que hablar de tres, no de uno. De alguna forma, Pedro Abelardo rompía, y por esto los santos, salvaguardando la Trinidad de Dios, crean ese problema de los universales, buscando la libertad de Dios, no sometido al pensamiento, lo cual también implicaba una línea no aceptable por San Alberto y Tomás de Aquino, que van a recibir esta herencia del problema de los universales. Una vez que Tomás de Aquino, estando en su 14, de su 14 a sus 20 años, si él nació en el 24, si uno suma 20 años, en el 44 es cuando su historia nos dice que recibe los hábitos de la congregación dominica. Ahí hubo un problema fuerte, porque su familia lo había pensado como hijo de condes. Él pertenecía a los condes de Aquino, su mamá Teodora pertenecía a la familia Rossi napolitana. Aspiraban a que lo pusieron en la universidad, en la abadía Montecassino, esperando que él fuera abad de Montecassino por el título y prestigio que tenía su familia. Lógicamente, Tomás de Aquino abraza una orden mendicante formada por Santo Domingo de Guzmán. Tanto San Francisco de Asís como Santo Domingo de Guzmán en el siglo anterior habían creado lo que se llamaban las órdenes mendicantes, y por lo menos las órdenes de los predicadores, que era la de los dominicos, de frente a lo que eran los cátaros o puros, que era una especie de cristianismo sin Cristo y sin iglesia, y sin sacramentos, por lo menos fuera de todo lo que nosotros propiamente conocemos y que tiene su historia. De repente, cuando surge Santo Domingo de Guzmán, se da cuenta que vive en una pobreza, una rigidez que convencen, y que el cristianismo, como vivía, por lo menos a nivel del clero, a nivel de las abadías, vivían en un estilo de vida más adinerado, más aburguesado. Entonces él entiende que la iglesia tiene que convencer
según la forma en que ellos están viviendo, y que Francisco de Asís ya se había lanzado en esa forma para evangelizar. Entonces, Domingo de Guzmán inicia su orden dispersando a sus seguidores, no como monjes, sino como frailes, como hermanos, no para el monacato, sino como predicadores, orden de los predicadores, que se vayan a dedicarse a pensar, dedicarse a buscar la verdad y dedicarse a transmitirla, pero de forma mendicante como los franciscanos, mendigar por las casas para comer. Aquí está el problema con la familia de Tomás de Aquino, muchacho rico de cuna, de la alta alcurnia, hijo de dos familias de conde, viviendo en un lugar donde se disputaban los grandes escenarios públicos, el Papa de Roma y el rey Federico II, que era tío de Tomás de Aquino, un tipo de este nivel dedicándose a mendigar, lo que se llama una de las grandezas de los gigantes de Dios, ¿verdad? Una especie de Francisco de Asís. Son muchos los ejemplos de grandes hombres que salen queriendo no comulgar con el mundo, sino comulgar con las cosas de Dios. Bueno, su mamá lo sigue. Hay muchas historietas de frente a estos. Cada vez que su mamá iba llegando, ya no estaba porque los monjes lo habían mudado. El último viaje que fue ya se encaminaban hacia Roma con su superior, Juan el Teutónico, y llega un momento en que la mamá desespera y como claro, los hermanos de Tomás pertenecían a la nobleza y estaban guerreando con el rey, mandó una carta urgente para que le buscaran a Tomás. Vinieron con un grupo de soldados, lo interceptaron antes de que llegara a Roma, y ahí hubo un encuentro que según las historias, hay unos cuadros muy curiosos, los hermanos mayores, Tomás el más pequeño de 9 hermanos. Los hermanos mayores quisieron arrancarle el hábito, y por la fuerza que Tomás era grande, fuerte, tenía un cuerpo, y hay varias historias, una de ellas de las que más me llamó, que defendiendo tumbó a uno de sus hermanos, y tuvo que ponerse sumiso porque como que se dio cuenta que tenía como demasiada fuerza, pero no se dejó, defendió como pudo lo que era el hábito, y para no hacerle daño o hacerse daño uno con otro, se lo llevaron con su hábito y lo encarcelaron en lo que era la torre de San Giovanni, cerca de su casa natal en el condado de Aquino. Lo encarcelaron por un año, tratando de disuadirlo de muchas maneras de que dejara eso, porque él estaba pensado para cosas más grandes, para cosas mayores. Es muy sonora la historia de que le llevaron una muchacha muy bonita, vestida de forma como las prostitutas, muy atractiva, buscándolo disuadirlo, y que cuando lo trancan, él agarra lo que es el carbón encendido, ¿no? Y hay varios cuadros sobre ello, y arremete contra la muchacha para quemarla, y la muchacha prácticamente con grito y desesperación tuvieron que abrirle para que saliera. Sin embargo, en la experiencia de Tomás, el ardor de los sentimientos se le desataron. Dice que con el mismo carbón puso una cruz en la pared y se dedicó a pedirle a Dios el don de la castidad. Según cuentan varios relatos, tuvo un sueño donde aparecieron 2 ángeles y le pusieron el símbolo, y donde en nombre de Dios se le decía que aquello que no se podía conseguir por virtud humana, se les regalaba por virtud divina. Y es bonito siempre uno escuchar a los comentadores que decían que a Santo Tomás se les regaló lo que a San Agustín no se les regaló, que era lo que el don de la castidad perfecta. Bueno, uno diría, bueno, ese la pasó más cómodo que muchos, ¿verdad?
Bueno, pero no es que no tuvo su lucha, su tentación, su guerra ni su batalla. Pasado un poco más de un año, la familia se dio cuenta que no podía ir con él. En las varias historias que hay de escape, que lo sacan con una soga, que una hermana lo ayudó a escapar, el hecho es que la familia ya no presentó resistencia. Después de tenerlo un año preso, él se dedicó, recuerden que había pasado ya por la Universidad de Nápoles, pidió lo que eran las sentencias de Pedro Lombardo, muy interesante, ¿no? Porque aquí tenemos dos problemas, ¿verdad? El mundo de los universales, que venía un Aristóteles disperso por el problema de si Dios pensaba o no pensaba. La sentencia de Pedro Lombardo, que era con lo que se daba clase de teología en las distintas universidades. ¿Qué eran las sentencias de Pedro Lombardo? Pedro Lombardo había recopilado en el orden de creación, hombre, iglesia, gracia, el orden que tenemos hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el mismo orden de lo que es la Suma de Santo Tomás de Aquino. Ese orden quien lo introdujo fue Pedro Lombardo en sus sentencias, pero no unificó todo ese pensamiento, sino que hizo una recolección de las sentencias y los conocimientos de los padres de la Iglesia sobre un tema, y paralelamente toda esa sentencia la fue agrupando. Y eso era lo que se discutía en las universidades. Imagínense, ¿dónde está el genio de Tomás de Aquino? Cuando llega a la Suma Teológica, en sus últimos 10 años de vida, no completado esos 16 tomos gruesos de Suma Teológica, de coger esa sentencia de Pedro Lombardo y unificarlas por dentro, darle la unidad de pensamiento, no verla como paralela o dispersa, sino como un solo pensamiento. Esa sistematización, hoy todavía indespreciable para la Iglesia, de toda ese pensamiento, y a eso hay que sumarle las miradas contradictorias que traía en su cabeza el maestro de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno. Traía a un Aristóteles de los judíos, un Aristóteles de los árabes, que no era el Aristóteles del problema de los universales, sino el Aristóteles de la metafísica. Ese Aristóteles que recibe Tomás de Aquino a través de Pedro Abelardo está ordenado, no solamente en la Suma contra Gentiles, que fue una obra primera, contra lo que se llaman los musulmanes, especialmente era la Suma contra Gentiles, sino que está ordenado en la Suma Teológica, ya todo eso está ordenado. Hay un Aristóteles, hoy decimos cristianizado, ¿verdad? Algunos dicen bautizado. Hay un Aristóteles armonizado con la sentencia de Pedro Lombardo. Aquí hay dos armonías. Todo el paralelismo que trajo la sentencia de Pedro Lombardo, más el Aristóteles desordenado que llegó a través de, ¿cómo se llama?, de su maestro, todo esto está ordenado en la Suma Teológica como si fuera un solo libro. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde este hombre sacó tanta sabiduría, tanto pensamiento? Una anécdota muy interesante de su magisterio, ¿verdad? Porque después de haber salido de la casa, de la prisión de sus padres, estando a sus 21 años, pasa unos 7 años de formación, ¿verdad? Pasa a su seminario, pasa 3 años en la Universidad de París, estudiando filosofía, con ese Aristóteles platonizado, ese Aristóteles de alguna manera trabajado por los cristianos, pero disperso en el mundo de las universidades, y terminado sus 3 años de formación, cuando termina del 45 al 48, hizo la filosofía, del 48 al 52, se fue a vivir con Alberto Magno
Alberto Magno fue nombrado regente para crear lo que eran los estudios universales de su orden, que también Alberto Magno era de la comunidad de los mendicantes. Entonces se fue con Tomás de Aquino, se lo llevó a Alemania, porque él era de Alemania, Alberto Magno. Se llevó a Tomás de Aquino 4 años. Tomás de Aquino estuvo desde el 48 al 52. Fueron sus 4 años de teología, siendo secretario, copista, siendo alumno, discípulo de San Alberto Magno. Cuando uno estudia la vida de San Alberto Magno decía que su interés era Aristóteles, y entendía que Aristóteles era un problema para la iglesia, pero decía que la verdad era una, decía San Alberto Magno. Y que eso que decía, por ejemplo, el averroísmo, uno de los mayores críticos de Aristóteles, que se podía creer en lo que enseñaba el Corán, porque no era cristiano, pero hay que entender que cuando se quieren corregir las verdades profundas, no todo el mundo puede entender ni alcanzar las verdaderas verdades que no eran del Corán, sino que eran de Aristóteles. Y sacrificaba el Corán en función de Aristóteles y hablaba de dos verdades: la verdad de la gente humilde, que no son capaces de alcanzar, ni pueden interpretar la verdad, ni someterse y resignarse a lo que es la doctrina de Aristóteles, y la verdad de la gente que prefiere soñar con que hay Dios, que Dios nos ama, que Dios nos cuida. Esa es otra verdad que para él no se contradecían, pero tampoco se complementaban, no se unificaban. Por eso se habla de la teoría de las dos verdades. Eso era un problema para Alberto Magno, que decía: la verdad es una, y el Dios que se reveló es el mismo Dios que crea. No puede haber contradicción entre el Dios que crea y lo que él revela de sí mismo. Lógico, cuando uno estudia a Alberto Magno, uno de alguna manera ve que todo lo que tiene Tomás es como que Alberto Magno le dijo: mira, este es el problema que hay que resolver. Esto es el Aristóteles que tenemos, esto es lo que los musulmanes nos están tirando, esta es la iglesia que tenemos, esto es lo que hay que resolver. Pero una anécdota sumamente impresionante de ese tiempo de Tomás con Alberto Magno es que en una de sus clases había un problema, una disputa que Alberto fue muy intensa la discusión, la dejó no solucionada en la discusión, y Tomás de Aquino en sus apuntes le dio la solución con su propio punto de vista, pero no la mostró, sino que el papel donde la formó se le había caído antes de entrar a su celda. Un compañero de Tomás de Aquino vio la respuesta y se la llevó Alberto Magno. Alberto Magno, sorprendido de la respuesta que había dado Tomás, le pidió al superior de la institución que le pusiera a Tomás un problema difícil para resolver para el día siguiente. Al ponérselo, Tomás de Aquino se puso en oración, y al otro día en el grupo Tomás de Aquino había resuelto perfectamente el problema, oigan, como si lo hubiese respondido Alberto Magno. Y Alberto Magno le dice a Tomás: ¿cuál es tu forma de entenderlo? No lo diga como si yo lo dijera, ¿no? ¿Cuál es tu forma de tú responderlo? Y entonces, según la tradición, dio 4 respuestas que no había dado Alberto Magno y que resultaron muy, de alguna forma, muy agradable, muy solucionadora del problema. Esto le impactó a Alberto Magno, y fue ahí cuando él dijo aquella frase: ese a quien ustedes le llaman el buey mudo, que era el apodo que le tenían sus compañeros, tendrá un mugido tan grande que llegará a todo el mundo. Cuando el superior de la orden
Juan el Teutónico le pidió a Alberto una persona para que poder dar clase y ocupar lo que se llama la cátedra que tenían los dominicos en la Universidad de París. La Universidad de París, los dominicos tenían dos cátedras, los franciscanos una, los de la cátedra de... ¿cómo se llama en Francia? Bueno, habían 3 cátedras para otros tipos de clérigos y 6 cátedras para el clero regular. Entonces, habían 2 cátedras y él preguntó a Alberto Magno a quién él recomendaba. Él recomendó inmediatamente a Tomás de Aquino, a quien había tenido ahí 4 años. Sería un año antes, porque tanto Tomás de Aquino tenía 27 años. Y el superior de la orden dudó, porque para poder dar clase había que tener por lo menos 29. Entonces, y que él lo veía como muy joven todavía, lo veía como muy muchacho. Pero ya, ¿cómo se llama? El San Alberto Magno, de alguna manera, fue quien doctoró, por decirlo de alguna manera, quien le dio el visto bueno a Tomás de Aquino. No pasó un año, terminado en el 52, pues de una vez se fue a la Cátedra de París, donde duró allí 4 años, del 52 al 56. En su primera etapa, allí es donde él escribe, para los que han dado clase conmigo, lo que se llama, ese librito que tanto trabajo nos da problemas, el ente y esencia. No solamente escribe el ente y esencia, ahí ya, cuando lo han entendido conmigo, eso es inmenso. Un librito chiquito, pero carajo, ¿cuánto da que pensar? Y uno dice, ¿cómo este muchacho en sus 30 años y con tantas, porque también en la misma universidad tuvo ahí lo que se llama sus combates y escribió varias obras, no solamente en el tiempo que estuvo con Alberto, sino también en el mismo tiempo en que estuvo allí de profesor en esta primera etapa. Bien, ¿dónde yo identifico lo que es la grandeza de Tomás? En esta capacidad de síntesis. Allí, en el ente y esencia, él ha resuelto el problema de los universales. Hay muchos que no entienden que el problema de los universales ya está resuelto. Tomás resolvió ese problema en ese librito, ente y esencia. Otra cosa es meterle el diente al libro y entenderlo. Son 2 cosas diferentes. Pero ahí está resuelto el problema. El problema que traía San Alberto Magno, que era el legado de los judíos en sus conceptos de Dios y el legado de los musulmanes en su concepto de Dios, no era el problema de los universales, era el tema de un Dios que creaba no porque quería. El motor inmóvil de Aristóteles, cuando uno lo entiende en Aristóteles, el motor inmóvil es un motor inmóvil necesario. Es como un sol que tira luz, que mueve, pero no mueve porque quiere mover. Es que él no puede no mover. Es como si tú dijeras, el sol no puede dejar de iluminar porque esa es la naturaleza del sol. Dios no puede dejar de crear porque esa es su naturaleza. En ese sentido, el motor inmóvil de Aristóteles se miraba a sí mismo, pero no tenía tiempo para nosotros. Y esa doctrina, por lo tanto, que nos dice el cristianismo en San Pablo, de que amándonos, conociéndonos nos amó, amándonos nos creó, o sea que antes de Dios crearnos, nos había amado a cada uno como individuo. Y antes de amarnos, nos había conocido, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, amándonos, creándonos, nos predestinó. Entonces, esa doctrina es imposible sostenerla en esa filosofía de Aristóteles, donde Dios crea lo que no sabe que está creando. Como tú no le puedes preguntar a una planta que por qué da limones. No le preguntes porque ella no sabe, porque ni se da cuenta, por más perfecto que sea un limón. Entonces, esa creación de Aristóteles negaba
a un Dios libre, consciente y un Dios, como decía, providente, ¿no? La providencia de Dios. Negaba la libertad de Dios. Por otro lado, la filosofía de Aristóteles, no cristianizada, traída por los musulmanes, cuando digo musulmanes, estoy hablando de Avicena, tremendo, Averroes, y antes de tenemos Algarabi. Algarabi se le llamaba el segundo maestro, el primero era Aristóteles, y Avicena se le llamaba el segundo maestro, dentro de esa línea, pero ambos negaban lo que era, y el mismo Averroes, que era el que tenía fama en ese tiempo, los tres negaban lo que era la libertad de Dios. No solo negaban la libertad de Dios, sino que negaban la inmortalidad del alma humana, la inmortalidad del hombre. Aristóteles, en su tratado del alma, cuando hablaba del conocimiento humano, una cosa son mis imaginaciones, mis pensamientos, mis sentimientos, otra cosa es el mundo de las ideas. Cuando uno habla, uno no está imaginando, uno está pensando, manejando ideas. Si yo digo, por ejemplo, qué sé yo, la vaca corre, estoy manejando el verbo correr y estoy manejando el nombre vaca, pero yo no estoy imaginando una vaca, ni estoy pensando en que corre. De hecho, yo lo dije aquí y no lo estoy imaginando. Es imposible que yo esté imaginando todo lo que estoy diciendo, porque tendría yo que estarme deteniendo, estar mirando qué estoy pensando con cada palabra. Y sin embargo, los universales es lo que uno utiliza cuando piensa. Entonces, en ese manejo de los universales, para Aristóteles, ¿cómo entran los universales en el alma? Bueno, por el proceso de inducción, pero eso no nos dice que las cosas que vienen de fuera, hay una materia dentro de mí, como lo que se llama la pizarra, ¿verdad? De la cual hablaba Platón, la pajarería o lo que era la cera, en la cual se grababa la forma. ¿Cuál es la materia que recibe las formas universales? Entonces ahí, para Aristóteles, que decía que el alma era en cierto modo todas las cosas, hay un alma universal. ¿Qué significa un alma universal? Como si fuera un sol que no me pertenece a mí, Martín, ni a ti. Él le llamaba eso el entendimiento agente, que era quien creaba las ideas, a quien al entendimiento posible que fuera ya personal. Tú y yo somos entendimiento paciente, recibimos las ideas, pero las ideas están emanando constantemente del entendimiento agente. Ese entendimiento agente es inmortal, pero las almas particulares, la mía, la tuya, tú y yo no morimos y nos jodimos. Lo que no muere es la humanidad. Bueno, esa idea que nos traían los musulmanes, respetando a Aristóteles, contra ella van a guerrear, ¿verdad? Algunos mismos de los musulmanes. Ahí hay un filósofo muy agradable, se llama Al-Ghazali, que dice que no se puede creer en los filósofos, la incoherencia de los filósofos, escribe, o destrucción de los filósofos, y nos presenta que no se puede creer en la filosofía, que hay que creer en la fe del Corán, porque creía en un Dios que era providente, que era libre, y creía en la resurrección. No era cristiano, pero es el más grande en la espiritualidad de los musulmanes, Al-Ghazali, y es como el líder del sufismo, una línea de la espiritual, de la espiritualidad musulmana. Entre los judíos, el que se opuso, conociendo también a los aristotélicos, fue Maimónides. Maimónides dijo que Dios era libre y que el hombre era libre. Pero claro, no podían llegar al concepto de la Trinidad de Dios. Ya cuando llegamos a Alberto Magno, a través de quien comienza a recibir Tomás este pensamiento, Tomás tuvo la oportunidad también de conocer un dominico llamado Guillermo de Moerbeke, que vivía traduciendo las obras griegas, porque era griego, al latín. Entonces Tomás de Aquino le pide que le traduzca todas las obras de Aristóteles. Entonces Tomás entra en este mundo aristotélico
Y de alguna manera hay que entender que Tomás entra de frente a Aristóteles no para entenderlo ni para amarlo, en principio era para defender la iglesia, porque el fin del Tomás es lo que le llama la verdad. Ahora, Alberto le había enseñado que la verdad es una y que Dios no puede haber contradicción. Entonces, Tomás, ya lo habían dicho otros, pero Tomás nos va a enseñar que el entendimiento agente y el entendimiento paciente son de alma individual y que por lo tanto el hombre, como trabaja con ideas universales, es inmortal, porque su alma no se limita a funciones materiales. Las almas de los vegetales, la vida de las plantas no subsisten, se agotan en nutrición. La vida de los sentidos, la vida de los animales no subsisten, se agotan en sensación, pero el alma, la vida humana, trabaja con universales, con ideas, con realidades que la ciencia no tiene acceso, ni siquiera hoy día, con todos los adelantos que tenemos. Entonces, eso es lo que se llama el alma en su dimensión agente, el nous poéticos, y en su dimensión paciente, el nous patéticos. En esa identidad no puede ser reducida a sola materia y por lo tanto no puede ser reducida a lo que se llama degeneración. No podemos morir, somos inmortales, dicho en otra palabra. Como en palabra de San Agustín, el que te creó te puede aniquilar, pero un ángel, un demonio están impedidos para auto-eliminarse. El demonio, si quisiera suicidarse, no puede. Y tú te puedes suicidar como hombre, pero no como persona. O sea, tú te puedes separar de tu cuerpo como hombre, pero tu alma, al ser espiritual, como no es corrompible, porque no es generable, no puede ser eliminada. En ese sentido, es potencial de frente a Dios, pero es inmortal, simple, de frente al ser humano. Todo esto ya de una forma ya estaba pensado, pero Tomás es el genio que absorbe todo esto. Se dice, muchos dicen que él se aprendía todo de memoria. A mí, Martín Astacio, aunque todos digan eso, no me parece que él se lo aprendía todo de memoria, más bien lo entendía. Pues cuando tú entiendes un problema y tienes la solución, no tienes que estar memorizando, porque memorizar es repetir lo que otro ha dicho. Más que memorizar, él buscaba entenderlo y una vez lo entendía, lo asimilaba, lo pensaba. Por eso le llamaban el buen mudo, porque se acostumbró a pensar y a asimilar y a unir todos estos pensamientos. ¿Dónde está la grandeza de Tomás? Unificar al Aristóteles que venía disperso en el mundo de los cristianos, el mundo de los universales. Unificar el Aristóteles de los musulmanes, por decirlo de alguna manera, y el Aristóteles de los judíos, con las sentencias de Pedro Lombardo, que eran las cátedras que se daban de teología. Unificar todo esto y armonizarlo en un solo pensamiento, en armonía con el pensamiento de toda nuestra iglesia. Esa obra hoy todavía la tenemos como base e insuperable. De hecho, cuando la iglesia comenzó un poco como a flaquear en la historia, ya metido en la Edad Media, el Papa, antes de entrar en el siglo XX o a inicio del siglo XX, el Papa Juan XXIII, no, ese es más grande. El León XIII, el de Doctrina Social de la Iglesia, escribió una encíclica, Eternis Patri, rescatando, no a Tomás como en teología, porque ya lo tenían, sino rescatándolo en filosofía, porque eran tantos los pensamientos de la época anti-iglesia y la debilidad del pensamiento eclesial que se fundó el Instituto de Filosofía en Roma y se desempolvó a Tomás de Aquino para ponerle frente a todo ese pensamiento, el llamado modernismo, el pensamiento de Tomás. Por más que no lo queramos, no es cuestión de que rociarlo, ¿eh? El muchacho murió joven, Tomás de Aquino. No es cuestión de qué está pasado, que hay que satanizarlo. Si tú lo quieres superar,
supéralo, pero entiéndelo. Pero no me haga como hacen los demás, de que ya eso está pasado, eso es de otro tiempo. Si lo quieres superar, entiéndelo y supéralo, pero no lo superes sin entenderlo, porque eso es ignorancia, eso es darle la espalda para defender lo indefendible o atacar lo que no se puede atacar. Una última idea, sé que son muchísimas ideas, ¿verdad? Pero una última idea. El fin de Tomás es la verdad. El padre Ramón ahí tiene un programa y todo un historial en ese tema, ¿verdad? La verdad. El fin de Tomás es la verdad. ¿Cuál es el problema con la verdad de Aristóteles? Que la verdad de Aristóteles se funda en lo que se llama verdades constatables. Cuando decimos verdades constatables, bajo dos principios. El principio de identidad, las esencias, una cosa es lo que es. El principio de realidad, que no se le llama así, pero bueno, el principio de existencia. Las cosas son porque existen, que en Aristóteles era sustancialidad. Bajo esos dos principios, las cosas son constatables. Ahora bien, cuando hablamos de las verdades teológicas, esto no lo decía Tomás, esto que estoy diciendo lo decía Alberto Magno. Cuando hablamos de verdades teológicas, el fin de la teología no es la constatabilidad de las cosas, es la salvación del hombre. Eso lo decía también Algazel. Algazel, recuerde que es el musulmán que renunció a la filosofía musulmana y que lideró la espiritualidad musulmana. Decía Algazel que el problema del hombre era la salvación. Y decía Alberto Magno, no decía el problema, sino que decía el fin de la teología le llamaba las verdades de fe, no las verdades constatables, sino las verdades transmitidas por la revelación. Esas verdades no tienen como fin constatar, sino que tienen como fin salvar. Y uno dice, pero salvar, ¿qué significa salvar? Bueno, el hombre no puede salvarse por sí mismo de la herida del pecado original. San Agustín transmitió, siguiendo a Pablo y a la tradición, de que el ser humano tiene una herida y yo estoy impedido para ser salvador de mis propias bajezas, caídas, pecados. Por más que yo quiera luchar, mi pecado me gana la batalla. Entonces yo necesito ser salvado, es la idea. ¿Y quién te salva? Bueno, Cristo. Cristo es quien salva.